Bueno, arranco un poquito hacia atrás, de donde habíamos quedado la última vez, para entrar un poco en contexto de lo que estábamos hablando. Se había hablado de los sadiquín, de los justos, que están en esa intención de ayudar a las almas que están actualmente internadas. Se hablaba de que podían ser justos que ya hubieran fallecido o que fueran justos que estuvieran viviendo actualmente también. Ambos casos estaban incluidos y se hablaban de tres tipos de manifestaciones. Se hablaba de la voz, del habla y del aliento como forma de transmitir eh, esa intención correcta de uno al otro, por decirlo de alguna manera. Eran como diferentes manifestaciones de lo que es la profecía, o esa voz superior, o ese que te cae la información desde la mente superior, que viene de más allá, de algo que está más allá de la comprensión terrenal. Y bueno, y en esa estructura de asistencia de lo divino hay como diferentes herramientas, diferentes personajes, por decirlo así. Hay toda una gama de formas de que eso se manifiesta, y un poco acá está hablando de eso. Había empezado a hablar de lo que era la profecía, y empezó a hablar de los justos, y empezó a hablar también de esas diferentes manifestaciones. Dice, y le hablarán, o es posible que la voz superior, Kol Ha Elión, dar un poquito acá el texto, se vista, o sea, es una voz superior, esa Kol Ha Elión, que es vestida, tiene una vestidura por fuera para que se logre manifestar con algo más terrenal en la persona. Se viste con el habla o con el aliento de los otros justos, como es manifestado, pero sepa que no se enriquecerá, que no es posible en absoluto, que trae la voz o el habla o el aliento de otro sadik para hablarle, a no ser que ese sadik será de la raíz del alma del hombre. Acá da una pista sobre en qué caso esto es posible. No siempre ese sadik se puede comunicar con la persona, por decirlo de alguna manera, sino que tiene que haber cierta afinidad entre uno y otro. Esa alma de ese sadik tiene que tener una raíz común con la raíz de la persona en la cual se va a manifestar eso superior. Esta voz superior que está vestida con el habla o el aliento de otras personas justas, como se mencionó, pero sepa que no es posible que sea la voz, el habla o el aliento de otra persona justa que le hable, a no ser, no puede ser otro, tiene que ambos compartir la misma raíz. Sabemos que nuestra raíz, que es donde está nuestro mayor dolor, y que es desde donde tenemos que lograr corregir eso para corregir la parte que nos falta del alma de Adán. Todos estamos eh, llegando desde algún sitio de toda esa estructura que se partió en ese pecado original, y esa raíz tiene que ver con ese lugar profundo donde está nuestra mayor carencia. Siempre la Kabbalah hay que enfocarnos en esa profundidad de eso que nos aleja realmente del Creador. A veces está bajo muchas capas y no es fácil verlo de entrada porque uno piensa que es cierto ego el que nos está dominando, pero quizá detrás de ese ego hay otro, por decirlo de alguna manera, y hay otras manifestaciones que son más profundas, más cercanas a la raíz verdadera que nos está alejando de Hashem, y hay que encontrar esa raíz nuestra, y en este caso está manifestando que cuando existen justos que están con ese mismo trabajo, con ese mismo elevación
en esa misma, desde ese mismo sitio, desde esa misma raíz, que eso es común, ahí existe esa chance de esta conexión. No es posible si la raíz no es común, si es la raíz de una persona diferente. La única chance para que esto suceda es que comparta la raíz. Eso es lo que dice el texto de Larí respecto a este caso particular en cuanto a esos justos. Dice, desde el ahora, hoy en día, o si este hombre habrá hecho alguna misbah como esa valla, borde, restricción, barrera de los justos. Ese hombre hace cierta misbah, la misbah sabemos que es seguir esa ley divina, seguir esa ley del universo, lo que está en el interior de todas las misbot son las leyes del universo, y cuando uno hace correctamente, sigue en lo cotidiano lo que implica realmente la misbah, está construyendo una barrera respecto al deseo de recibir, está haciendo que ese deseo de recibir frene, que no nos esté dominando, y eso hace que logremos contactar con cosas más elevadas, en este caso con estos justos. Ese hombre habrá hecho una misbah como esa valla, ese borde, restricción, barrera de los justos, y a través de uno por uno de los otros, de estas condiciones vendrán y se aplicarán a él, como lo antedicho, de la manera ya mencionada. Y ahora aquí, en la manera o el aspecto de Jiná, ya mencionado, hacia lo que hay en la misma persona. Tiene este aspecto. A veces pongo también la palabra vida porque la palabra aspecto la pone en forma de con un apóstrofe acá, pone de Jai, y bueno, la palabra Jai es vida, entonces, si bien es una abreviatura de aspecto, también significa vida en la forma literal que está escrita. Entonces, un poco tiene que ver eh, con ambas situaciones que está explicando, de que esa persona está haciendo esa mitzvah, está haciendo esa barrera respecto al deseo de recibir, esa restricción, que los justos intentan ayudar a aplicar, está con más fuerza para poder, está como conectado con esa alma que tiene esa raíz común y está en esa condición de aplicar esa restricción respecto al deseo de recibir, logrando esa conexión por afinidad. Estas condiciones, barreras, son bajadas aquí a nuestro mundo por la acción de uno u otro. Ambos trabajan en equipo, dice acá, por dicha afinidad. Se han puesto en correlación a través del man. Ambos están desde el mismo sitio, son almas que están desde la misma raíz, desde el mismo lugar, desde la misma carencia que está afectando a la humanidad entera, por decirlo de alguna manera, tratando de conectar con Hashem. Y en ese camino es como que se cruzan, se ayudan mutuamente, porque ambos tienen la misma intención. Desde el man, el justo, la palabra desde también significa man, se dice man sadikim, ese man de los justos. Otros tendrán la voz del justo. En la voz, kol, o en el discurso, dabar, o en el aliento que se llamaba de la misma forma que Abel, una Hei, una Bet y una Lam. Habían tres tipos de manifestaciones en esa conexión. Podía ser a través de la voz, a través de la palabra en sí, la palabra, el contenido de la palabra, por decirlo de alguna manera, y también el aliento. El aliento también es algo que logra transmitir un alma a la otra. Y dice del ahora, se manifiesta en el momento presente, en el momento que esa persona está en el momento cotidiano, haciendo esa mitzvah realmente concentrado en la situación que esté viviendo, en el momento adecuado, desde ese hombre o su palabra del sadik, primero en la voz o en la palabra, o en el aliento, desde el presente, en ese momento adecuado de este hombre, o el aliento del justo, esté en la voz o en la palabra o
en el aliento vapor de él, de este hombre de ahora, de ese momento adecuado. Y hay muchos aspectos, vida, en él sin fin. Y aquí es cierto que hay más que un gran rango, una clasificación, hay como diferentes niveles, por decirlo de alguna manera. Acá había un comentario más arriba que decía que cuando menciona al hombre, en este caso, lo menciona como Ha-Ish, a veces menciona al hombre con Adam, a veces menciona la parte masculina, como respecto al deseo de dar, y acá lo menciona de esta manera, eh, eh, solo es una observación. Siempre estamos hablando de lo masculino respecto al deseo de dar, y siempre estamos hablando que eso no tiene que ver con el sexo físico de la persona, sino que es, ya sea hombre o mujer, que esté en esa intención de dar en forma pura al Creador, servir en forma pura al Creador. Se está refiriendo a eso. Y entonces dice que hay esos tres niveles que son en el ahora y que hay cierto rango, hay una clasificación de aspectos. Manifiesta entonces tres situaciones en forma separada, porque parecía... Bueno, entonces menciona en estos últimos párrafos tres situaciones. Parecen muy similares, pero hay ciertos matices. Habla de diferentes grados en los cuales esa manifestación o esa transmisión de ese justo que está en la misma raíz que esa persona logra comunicarse, logra transmitir esa misma intención, se transmite esa ayuda, como se dice. Manifiesta tres situaciones en forma separada. Dice, que sea la voz del justo que se transmite por la voz, la palabra o el aliento del ser humano que vive actualmente, o sea, que sea la voz del justo con la que está hablando, no de la persona, que sea la palabra del justo, la que se transmite por voz, palabra o aliento del ser humano que vive actualmente, o que sea el aliento del justo, la que se transmite, ya sea por voz, palabra o aliento de ese ser humano que vive actualmente. Hay toda esa combinación de aspectos que tienen sutilezas diferentes y va a dar más detalles. Y esto ocurre sin fin. No hay final para este tipo de manifestaciones, de aspectos de vida, en la medida que la afinidad de cualidades entre ambos sigue existiendo. Sabemos que el proceso de Ibur, que es de lo que está hablando aquí, que es algo que se detalla con más claridad en la puerta 8, en la puerta de las reencarnaciones, es una de las formas de transmisión que hay de comunicación entre las almas, que para que eso ocurra, tiene que existir esa afinidad en intención y que nunca el alma superior es dañada. El alma del justo nunca va a ser afectada por el pecado que pueda llegar a cometer el alma de la persona a la cual está ayudando. Mientras que la persona se coloca en esa afinidad con el justo se une a él y lo ayuda, y si el humano, esa persona, cae en el ego y va hacia el deseo de recibir y peca, simplemente el justo se va a abrir, o sea, es como que se separa, porque ya no hay afinidad, pero de ninguna manera afecta a lo superior, afecta al propio ser que va a perder esa ayuda, mientras que no vuelva a estar en esa afinidad. Dice, cuando la voz, el habla o el aliento, ese vapor, lo primero de esta persona que están vestidos, en la voz o el habla o el aliento, en sí mismo de él, en el ahora, en ese momento adecuado, en ese momento en el cual se establece esa afinidad de cualidades.
Cuando estas manifestaciones ocurren, existen diferentes grados de vestimenta. Menciona ahora esos primeros grados. Cuando viste la voz o el habla o el aliento vapor de los justos, en su voz o habla o aliento de hoy en día, según como es su maestro, que no hay poder, fuerza, la palabra que está usando acá es la palabra kaj, que es una palabra que nos hace acordar siempre a lo que es la transmisión en Biná, porque tiene un valor numérico de 28, que es el relleno de Jabayá en Biná. Entonces, cuando se usa esta palabra, que literalmente es el número 28, siempre nos recuerda a que estamos en ese nivel, como quien dice, porque está esa fuerza de la madre ahí en esa conexión. Que no hay poder profético en su voz o palabra o aliento, sino hasta que se une el poder, esa fuerza, ese 28, del otro hombre justo en él, que se une a él. Voy a leer un poco los comentarios. Primero dice que hace una distinción entre hoy en día, actualmente, hay como dos momentos que menciona, habla de hoy en día y también habla el momento de la hora, el tiempo, la estación, en el momento adecuado. Por un lado dice, son dos expresiones distintas que literalmente una se puede traducir como lo que está ocurriendo actualmente, que tiene que ver con el momento presente, y otra que tiene que ver con el tiempo o la estación adecuada. Menciona también una diferencia en rango, en fuerza, en importancia, en ese impacto, si esa manifestación se da en el momento adecuado o se da simplemente en el ahora. Menciona además que si se da en ese momento adecuado es superior a cuando ocurre solo en el ahora. Todos esos detalles están sacados de ese párrafo. Y aquí está la diferencia entre la profecía, que es de lo que viene hablando ahora, y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Hay dos formas de transmisión superior hacia la persona, de niveles, en esa pureza y en esa transmisión, y va a empezar a dar más detalles de esta diferencia. Y esta es que la profecía es desde lo masculino, es desde ese dar, y el Espíritu Santo es desde Nupá, desde lo femenino. Acá estaba usando palabras en árabe. O sea, uno viene desde el dar puro del sadik hacia él, por decirlo así, y el otro viene desde la nupá, que tiene que ver con esa limitación del deseo de recibir para que eso pueda ser recibido. Llega desde lo más profundo, desde ese deseo de recibir, trabajado correctamente, ¿no? Ambos tienen que ser con esa intención correcta, pero surgen de lugares distintos, están relacionados a cosas distintas. Según como sea su maestro en ese momento, hay una llamadita acá respecto, dice, a ese hombre justo que se une a él. Según como sea su maestro en ese momento, puede ocurrir la manifestación o no. Puede ocurrir para que sea manifestado, sea necesario que otro justo se una y aporte esa fuerza acá, porque la fuerza del primer justo todavía no era suficiente. Acá se había hablado de un caso en el cual había una doble manifestación. Había un justo, pero también se le unía el poder de otro justo. Y eso también pasaba, y estaba explicado en detalle en la puerta de las reencarnaciones. Por ejemplo, cuando una persona reencarnaba solo a nivel de Nefesh, respecto a su encarnación terrenal, él en su encarnación terrenal no iba a poder más que completar su Nefesh en vida. No iba a poder completar su Ruach o su Neshama. Pero sí
él hacía méritos suficientes para que un justo se le pegara a él, como está explicando en este texto, el alma de ese justo que comparte raíz hace de ruaj para el hombre que está más bajo, y en el caso que haya un segundo justo puede incluso hacer de neyamá, y en ese caso esa persona que en el momento original, cuando nace, solo tenía la posibilidad de transitar y de completar solo su nefesh, va a poder por esos méritos completar hasta los 3 niveles y completar todo su trabajo por esta ayuda de estas otras 2 personas que se le acoplan y que hacen de Ruach y Neyamá para esta persona. Acá estaba mencionando una doble manifestación y simplemente comenté un ejemplo de explicado, ya les dije, en lo que es la puerta de las reencarnaciones, eh, de otra forma que también ocurre ese mismo fenómeno, por decirlo así. Menciona además la diferencia que hay entre la palabra profecía, el hecho de lo que es la profecía, que es lo que viene hablando hasta ahora, y de lo que va a empezar a hablar y de lo que trata el texto, porque este texto es la puerta de Ruach HaKodesh, es la puerta del Espíritu Santo, y arranca simplemente mencionando la diferencia que hay entre Espíritu Santo y profecía. La primera es originada solo en el elemento masculino, o sea, es el Sadik que le quiere dar. Es ahí donde está el origen de esa profecía. La persona se pone en afinidad porque está haciendo tu trabajo, pero de alguna forma ese Sadik se acopla y le da. Ahora, lo que es el siguiente nivel, el Espíritu Santo, ya tiene que ver con todo el trabajo de realizar man de esa persona desde lo más profundo de su deseo de recibir. La primera es originada solo en el elemento masculino, lo que llamamos comúnmente lo que es el dar por dar. Ese sadí que está dando a todo lo que existe y en ese caso le está dando esas profecías puntuales, por decirlo de alguna manera. Con una intención de ayudar, tiene que ver con lo que es esa luz de Hasadín. Sabemos que son ayudas, lo que es Hasadín, de misericordia, pero que no tienen la elevación suficiente para corregir el trabajo real de la persona, para que la persona logre llegar a Josma, que es la luz que sí le va a dar vida y sí va a quebrar esas clipot, porque ya construyó la vasija correcta para poder recibir esa luz tan fuerte, es la que llega desde la profundidad del deseo de recibir, es la que llega desde la nukvah, y entonces llega a una luz más alta, llega al Espíritu Santo ya desde el siguiente nivel. La segunda es más profunda porque llega desde la nukvah, el elemento femenino, y ella, nukvah, sabemos que es lo más bajo de nuestra estructura, para poder completarse necesita la luz más potente, porque ella es la que tiene más carencia. Y ella necesita más, porque es tanta la carencia que tiene, tanto fuerza tiene el deseo de recibir ahí, que para poder transmutarlo necesita Josma. Entonces, al generarse la fuerza en ese lugar tan duro, de ponerse en afinidad con lo más alto, desde la elevación, desde la profundidad del elemento femenino, se llega también a lo que es la manifestación más alta de luz, en este caso, lo que es el Espíritu Santo. Y por lo tanto, luego, una profecía no es más que, no es sino esas 3 manifestaciones que se habían dicho. O una voz o un discurso del pasado, de lo que ha pasado, entre la suya propia y la desde el justo, diciendo vestido o desde esas vestiduras. Menciona que la forma de manifestación de la profecía viene, llega desde el pasado, específicamente llega desde un sitio en el cual, entre el momento actual donde la persona se encuentra y el justo que se la está proporcionando, es una vez
o una palabra que llega desde ese momento en el tiempo a manifestarse en ese momento presente. Se manifiesta en ese ahora, en ese momento adecuado. En la voz, habla o aliento, vapor del presente en el momento adecuado. Pero desde el aliento, vapor del pasado, entre lo propio y lo del otro, esta persona del pasado es Sadik, es profecía. En caso contrario, no es profecía de ninguna manera. Acá hay un par de comentarios, y ahora después leo de nuevo el siguiente párrafo. Habla de que está vestido porque esa manifestación de ese Sadik se viste en la persona para lograr expresar eso superior. No llega, no existe profecía sacada de voz, palabra o aliento, pero desde el aliento del pasado, entre la persona y la otra, menciona ahora en otro lugar del Sadik, si esa persona es de ese Sadik, es profecía, de lo contrario no era profecía. No hay profecía sacada de allí. Ninguna profecía continúa desde allí. Pero el Espíritu Santo no es sino desde el aliento entre lo que recién ha pasado, entre lo suyo propio y lo del otro. Pero en la voz o en el discurso que ha pasado entre lo suyo propio y lo de otros justos, no es el punto del Espíritu Santo. Leo los comentarios. Tiene como diferentes detalles para ver si queda un poco más claro los detalles. Esta profecía es algo puntual respecto a una experiencia del pasado usada en el momento actual por afinidad de cualidades, por ese dar puro de ese salmo. Pero no perdura hacia adelante. Es una hasadín que se le brinda como una ayuda puntual, pero no corrige hacia adelante. No queda como algo que logra romper la clipa y queda para siempre. No, porque no es tan fuerte, vamos a decir. No tiene el poder de corrección y entonces de mantenerse. Es solo una experiencia de ese momento, nada más. Además, llega desde un justo, no desde otra manera. Pueden existir manifestaciones del pasado que lleguen desde otras fuerzas, pero en ese caso no se trata de profecías. Como dijimos, hay diferentes formas en que actúan todas estas ayudas, fuerzas, y acá está hablando de ciertos casos puntuales. Leo arriba, dice: entre la suya propia, entre su propio o lo suyo propio y lo del otro, pero en la voz o en el discurso que ha pasado, entre lo suyo propio y de los otros justos. Y no es el punto del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es diferente. El Espíritu Santo lo que va a hacer es corregir. Estamos hablando de que viene desde la nupá, viene desde la profundidad de nuestra carencia, desde nuestro dolor real, desde lo que está en la fuente del ego, por decirlo de alguna forma, y desde ahí nos ponemos en afinidad con Hashem. En ese lugar donde es el mayor dolor, ponemos la intención de conectarnos con lo superior. Y entonces sí vamos a lograr completar todo, y entonces sí Hashem nos va a escuchar si hay la suficiente pureza en esa intención de elevación en ese sitio para corregir. Y baja entonces este Espíritu Santo. De allí en más y hacia adelante, no es puntual, no es algo que venga como una ayuda, una comprensión momentánea y que ya no esté más luego, sino que ya va a estar eh, fija, estar como corrigiendo ese aspecto y ya eso va a haber sido transitable. Desde lo que recién ha ocurrido, allí está el origen, queda algo permanente de ahora en más, es estable.
no tiene nada que ver con el pasado. Si la visión llega desde el pasado, estamos hablando de profecía, no de Ruach HaKodesh. Resumiendo un poco todos estos párrafos que fueron un poco parecían como un poco entreverados, un poco que mencionaba como diferentes detalles muy parecidos, por decirlo así. La profecía llega desde el pasado como algo puntual, solo desde los justos, no desde otros. El Espíritu Santo se origina de ahí en más y hacia adelante, y es desde el esfuerzo de la propia persona. Es algo nuevo, es algo que hasta ese momento la persona no podía, no conocía, es algo que va a ir incorporando y después sí va a estar siempre de ahí en más con él, perdura de ahí al más hacia adelante. Dice, este no es el punto del Espíritu Santo, dice acá arriba, sino más bien de la profecía. Pero en el examen, el aspecto del ahora, lo he olvidado y dudo lo que en él he oído o escuchado en él. Si es precisamente en el aliento, vapor del ahora solamente, o habrá también en la voz o el habla de la hora, actualmente, hoy en día. Comentarios. Esta profecía, al ser algo que no ha llegado desde su propio trabajo personal, genera dudas en quien lo recibe. No existe la certeza que sí se experimenta cuando se recibe MAD, cuando existe el trabajo MAD, cuando uno hace el trabajo correcto respecto a ese mayor dolor, a ese mayor placer, a ese mayor alejamiento de Hashem, y en ese sitio uno se pone en afinidad de cualidades de intentar servirlo a él en forma pura, llega a algo que no nos queda absolutamente ninguna duda de que es por ahí, por decirlo de alguna forma, y esa es esa luz superior de comprensión que nos hace ver la situación de otra forma, eso que nos da vida en ese lugar donde había muerte, y hay certeza de que eso es así. No ocurre lo mismo con la profecía. La profecía es un nivel más débil, por decirlo de alguna manera, pero en el caso del Espíritu Santo sí es ese recibimiento de esa jojma, de ese mar. La profecía, al no llegar desde lo que la persona hace en ese momento actual, genera esa duda sobre quien lo escucha, no tiene la certeza de que sea o no verdadero. Es como que lo ve, pero luego no queda incorporado. Pero siempre son ayudas puntuales que se van dando. Solamente si habrá también en la voz o habla de la hora, actualmente hoy en día. Pero en lo que ha pasado, Él está conmigo. Esto no es más que el aliento, vapor del pasado solamente. Y no la voz o el discurso, la palabra del pasado en absoluto. Y aquí se encuentran los que tienen profecía o los que tienen Espíritu Santo. Bueno, mencionaba entonces, hay una llamada que habla de que es la manifestación de la hora, ya sea de aliento, palabra o voz, para que normal solamente, en ese caso no es profecía. Esta manifestación de profecía llega solo desde el aliento del pasado, desde el aliento del justo del pasado, no en las otras dos formas de voz y palabra. No llega entonces si desde la voz ni de la palabra del justo, ni tampoco del aliento de las personas que no son justas. En esos casos no es profecía. Y hay muchos niveles, hay muchos madregot en ellos. Y cambia el cerco, cambia la barrera, cambia el límite de esa profecía, es el orden de su majestad.
Y aquí está el rabino de cada profeta. De esta forma ellos han recibido desde arriba, todos los profetas explicando de qué forma han ido recibiendo lo que luego han manifestado. Se les ha manifestado los divinos desde diferentes niveles que estudiaremos a continuación toda esta jerarquía. Y arranca a mencionar diferentes personajes que están en todos estos, eh, todos estos niveles. Dice, y aquí está el rabino de cada profeta, es decir, el rab de todos los profetas, el más alto, el maestro de todos los profetas. Y dice que este es Moshe. Moshe, nuestro maestro, la paz sea con él. Y seguido por una jerarquía, rango de profecías. Fue la profecía de Samuel, el profeta, la paz sea con él, acerca de quien la escritura dice que Moisés, Moshe y Aarón en sus sacerdotes, y Samuel en el nombre de sus discípulos, lectores. Y aquí Moshe, nuestro maestro, la paz sea con él, era uno de los rangos superiores de todos estos rangos. Y él, porque en ese aspecto, vida de su voz, la suya fue la primera que se revistió en la voz del presente, en ese momento exacto, y se encontraron en él todos los 2 grados. En ese rango de jerarquía, entonces Moshe y Aarón estaban en lo más alto de esa pirámide. Moshe hablaba directamente del momento actual, por lo tanto era capaz de conectar con la línea media por medio de ella, ya que estaba allí la conexión solo con Hashem. Sabemos que Moshe está en Da'at, y desde ahí conectaba con la cabeza y con ese creador que estaba allí. La primera y última voto fueron suyas, y no lo necesitaron otros, los demás grados. También otra virtud, porque entre la primera y la última, estos dos, estuvieron en aspectos de las voces y cómo se manifiesta, porque la voz, col, es mayor que el habla, tabar, la palabra, y la palabra es mayor que el aliento. Y acá empieza a dar esos diferentes grados o esas diferentes manifestaciones. Acá está empezando a explicar de que en realidad tienen diferentes grados de pureza. En la manifestación de Moshe ya había completitud, integridad. No eran necesarios más profetas en ese momento. No estaba dividida esa humanidad. No eran necesarias más jerarquías, porque ese ser ya agrupaba a todo el conjunto. La fuerza de la Torá oral, de la transmisión oral de la enseñanza, en esa voz, es más grande que la Torá escrita. Si uno escucha el texto, eh, cómo esa voz surge y explica la enseñanza, tiene un nivel de pureza y de profundidad más que lo que es esa Torá escrita, donde la persona puede transmitir más a su pueblo es en esa voz. Y esa era la manera que transmitía Moshe. Luego existe la palabra y luego existe el aliento. También profetizado en la voz o el habla o el aliento, ese vapor de los justos después. Y después de él, después de Moshe, estaba el rango de Samuel, el profeta. La paz sea con él.
Esta voz de Moshe, que él eh, la, en ese momento era quien la transmitía a todo su pueblo, también fue manifestada posteriormente a través del habla, del aliento, de la voz de otros justos. Y fue su voz, la de Samuel, la primera para hacia lo que es el discurso, la palabra de la hora. Y ciertamente, por lo tanto, desde el aliento, vapor de la hora. Por lo tanto, desde otros sadiquín justos. Pero no ganó, no obtuvo relevancia en la voz de la hora. Y otros dos escalones, otros dos madregot, los dos escalones, estos son los rangos, clasificaciones del resto, de todos los profetas, y tienen todos los demás niveles, excepto los dos niveles. La palabra de Moshe llegaba desde la voz de la hora, la de Samuel llegaba desde el aliento de la hora, y esa es la diferencia de rangos entre ambos. Los rangos mencionados anteriormente, que fueron de Moshe y de Samuel, profeta, la paz sea con ellos, porque no hay otro profeta que haya obtenido su voz desde el pasado, literalmente a su voz o su discurso, palabra del presente en ese momento adecuado. Pero el resto de los aspectos, en todo lo que les queda a los profetas, excepto que su rango no es igual, y ese es desde su rango, y bueno, acá termina en realidad esta página, sigue en la otra, pero la seguimos leyendo. Ese resto de los profetas que va a seguir mencionando otros escalones y otros personajes, por decirlo de una forma que están en la Torá, el resto de los profetas ya están en escalones más bajos respecto a lo que es Moshe y Samuel, completando la escala de diferentes niveles, cada uno en su rango. Acá terminamos lo que es la página 6. Voy a abrir la página 7 porque sigue a continuación de esta. Estamos en página 7 y acá aparte cada dos páginas pone las letras que corresponden a la página. En este caso estamos en la página 2, la página B. Recién estábamos, voy a poner otro texto para completar la oración, como bien dice. ¿No? Decía, pero el resto de los aspectos es todo lo que les queda a los profetas, excepto que su rango no es igual. Y este es desde su rango, su devoción, su permeabilidad, su jerarquía, es mayor que la de su compañero, según el orden de los rangos, jerarquías que hemos mencionado. Y ciertamente incluso entre los poseedores del Espíritu Santo estaba el rey David, la paz sea con él. Comentarios. Cuanto mayor es su permeabilidad, se habla acá de devoción, de permeabilidad, de hacerse receptivo respecto a lo superior. Hoy hablábamos un poco antes de comenzar la reunión de qué forma uno tiene que acoplarse a la enseñanza, y tiene que ver con ese hacerse receptivo a lo que el texto está intentando transmitir, no poniendo obstáculos desde lo terrenal, ni desde lo mental, ni desde lo emocional, ni desde lo físico, sino que hacerse receptivo a su superior. Y cuanto mayor sea esa recepción y esa permeabilidad, más va a llegar eso superior. Eso tiene que ver con cumplir esas leyes del universo aquí en la Tierra, y cuanto más se logre llevar adelante ese propósito, más alto se estará en la escala de las almas. Y ese rey David, estaba el rey David, la paz sea con él, y acá menciona que ese rey David es el Rabí,
le dice Rabán, como una nuna al final, de todos los poseedores del Espíritu Santo. Como si fuera Moshe Rabbeinu, la paz sea con él, en el asunto de la profecía, Rab o Rabán, de cada profeta, de todos los profetas. Y el rey David, la paz sea con él, había en él los escalones más grandes que hay en el Espíritu Santo y que vestiría en su aliento, que ha pasado en su propio ahora, en su tiempo, en el momento adecuado. También, y no había necesidad de decir nada sobre la forma en que se dijo en la profecía de Moshe Rabbeinu, la paz sea con él. Y ya dijimos que seremos satisfechos, nos contentaremos con lo que nosotros hemos escuchado, si él está precisamente en el aliento de la hora, hoy en día, o si él también está en la voz o el discurso, la palabra de la hora en ese momento adecuado, y el rango, jerarquía o escalones. El primero de todos ellos, y acá está hablando ya del Ruach HaKodesh, perteneció al rey David, la paz sea con él. Y todos los demás pasos están bajo del primer escalón, que se dividen en el resto de los poseedores del Espíritu Santo. De todos los hombres, literalmente dice hombre y hombre, según su rango, jerarquía. Y la segunda vía, el segundo camino, Derek, parece ser el principal, la principal, pero al hacerlo hay muchos grados, niveles en el Espíritu Santo, esa transmisión de esos superiores. La primera transmisión, camino, es desde el rey David directamente, y luego hay un segundo camino que ocurre desde los poseedores del Espíritu Santo, y este segundo camino parece ser el principal, ya que existen muchos niveles aquí. Así como en la profecía, todos esos rangos existen en las dos manifestaciones y fueron transmitidos por diferentes fuerzas de esa explicación que está en la Torá. Pero por el primer camino no hay solamente dos escalones aislados, esos pasos madregot que estén separados, solos del resto. Ellos son uno. Bueno, dice entonces, la primera transmisión, camino, y acá estaba hablando del Espíritu Santo, es desde el rey David directamente. Luego hay un segundo camino, donde ocurre desde los poseedores del Espíritu Santo, y este segundo camino parece ser el principal, ya que existen muchos niveles aquí. Y así como en la profecía, pero por el primer camino, no hay solamente dos escalones, pasos, madregot, aislados, por separado. Ellos son uno, desde el primer aliento en el segundo aliento. Como que un aliento con el otro son uno. En realidad están fusionados. En esa profecía también existían muchos niveles y dice, luego todo es uno, todo está en afinidad de cualidades con Hashem, todo está siendo la misma energía, por decirlo de alguna palabra, con palabras terrenales, pero estamos hablando que son lo mismo. Porque por más que existan muchos escalones, sabemos que ese camino de corrección y esas diferentes fuerzas que se van manifestando, siempre en la esencia está la misma luz en Sof, dando vida a cada una de esas manifestaciones. Que existan diferentes seres que
logren mostrar ciertas características, son para ayudar a los que están en ese nivel, por decirlo así. Pero todos, absolutamente todos, en la esencia, en lo que les da vida, siempre está lo más elevado y siempre todo es uno. No es que una persona sea mejor que otra. Todas las personas tienen esa misma luz de Ein Sof dándole vida, y es exactamente la misma pureza que existe en cada uno de todos los que, todos quienes existen. quienes existimos. En el caso del Espíritu Santo, el rey David estará dirigiendo a toda esa escala para poder manifestar más claramente cierto nivel, y otras personas estarán en otros lugares para transmitir otros niveles. Lo mismo en el caso de los profetas, Moshe Rabbeinu va a estar en lo más alto de esa escala. Sabemos además que hijo de David es el Mashiach, quien llevará al Ruach mismo, y aparte conectado con Keter de Seirantin hasta Binah. Y así es como lo vino a enseñar Yeshua, que viene desde la línea del rey David, que nace de la madre, nace desde Binah, y está coronando lo que es Keter de Seirantin, donde está la fuerza del Ruach HaKodesh, para poder, en su propia encarnación dentro de algo terrenal, lograr manifestarla hacia los seres humanos en esa irradiación desde ese nivel. Es el único ser que eh, pudo manifestarlo de esa forma. Y así como es necesario comenzar e intentar llevarlo adelante, cada uno de nosotros haciendo ese trabajo de corrección personal, que no hemos nacido con esa estructura perfecta, sino que hemos nacido con todo ese lugar ya terrenal, donde está esa alma sí que es divina, pero tenemos que lidiar con todo ese deseo de recibir para ir haciéndonos afín a lo que es ese Ruach, en lo que es ese trabajo de corrección personal individual. Dice entonces, estaba manifestando que el primer aliento era uno con el segundo aliento, había una fusión entre ambos. Y el otro es el aliento del otro hombre justo, en su aliento ahora, en el momento adecuado. Y aquí está, y aquí la diferencia profética, profecía del Espíritu Santo será revelada. La diferencia entre lo que es profecía y Espíritu Santo. Y también explicaremos la diferencia entre los rangos, escalones, madregot de la profecía y el Espíritu Santo mismo. Y todo esto en el asunto de recibir ese lecabel, esa Kabbalah. Hablamos de que estamos estudiando Kabbalah para poder recibir apropiadamente esa luz superior, y eso solo puede hacerse cuando uno tiene intención de poder darla, porque si no, no la va a recibir porque no tiene capacidad para poder reflejarlo. Ese asunto de lo que es ese recipiente en sí mismo, si está en su voz o en su discurso, en esa palabra. Desde que el recipiente se expresa en lo superior, si es en el aliento, en la voz o en la palabra. Y acá termina, bueno, no sé si termina o no, pero en realidad acá aparece una palabra grande en el texto. ¿Se acuerdan que, voy a ir, estoy en la página 4, voy a avanzar un poquito para mostrar el texto original? ¿Se acuerdan que este texto tiene palabras en hebreo semicursivo, el texto normal, pero cada tanto tiene palabras en hebreo en imprenta? Y esas palabras en hebreo en imprenta son como separaciones de párrafos, separaciones de temas. Las pongo en letras rojas en el texto que voy traduciendo, pero de alguna forma terminó el párrafo, le dimos hasta acá, y ahora viene una palabra grande y arranca a hablar de otra cosa. Entonces, por eso hice la distinción para mostrar o recordar cómo era este texto, que tiene esa forma de escritura con doble
con doble forma de letra. Estaba en página 4, voy a volver a esta página. Y acá hay entonces una siguiente explicación, y hay una palabra que está con letras grandes, es una letra Bab, una letra Ain, una letra Tau, una letra G. Y ahora aclararemos una interpretación de los rangos de los profetas en lugar de su comprensión. El orden de las jerarquías, rangos del profeta, como el lugar de su dominio, de donde están agarrados, y colgándolos hacia arriba. ¿Y desde qué lugar profetizarían todos y cada uno de ellos? Aquí seremos iluminados. Todo esto acá no está comentado, ¿no? Quiero recalcar que esto que voy leyendo ahora no tiene comentarios, sino que es el texto del Ari directo, como que dice. Siempre los comentarios están acá con esos asteriscos, pero estas últimas cosas, siempre lo primero que estoy leyendo es el texto directamente traducido. Porque los profetas están en Netzach y Hod, en lo que es la eternidad y la majestad. Si uno traduce más con palabras terrenales, lo que son las Sefirot, y acá está manifestando que esos profetas, a nivel de lo que son las Sefirot, están en Netzach y Hod, como es mencionado en muchos lugares del Zohar, especialmente en la Parashá Pekudei, en el templo cerrado del cielo. Y lo que eso por encima de ellos no entra en el tipo de profecía. Bueno, acá hay un comentario, o sea, sabemos que el Zohar es un comentario de la Torá, sabemos que en ese texto, en el Zohar, están comentadas todas las parashá, toda la escritura de la Torá en sí. Normalmente nosotros vamos a la página del unityzohar.com para allí buscar los párrafos que menciona. En este caso simplemente menciona que están para allá Pekudei, entre lo que es el párrafo, dice entre el 511 y el 538, pero no se ve que eran muchos y no los comenté. Simplemente puse la referencia por si se quiere ir a unityzohar.com y profundizar en el estudio de esos párrafos. Menciona ahí entonces que esos profetas vienen desde Netzach y Hod. Está explicado y mencionado en detalle en lo que es la Torá, pero en particular en el Zohar, y en la Parashá Pekudei, cuando menciona ese templo cerrado del cielo. Y esa parte donde explica el templo cerrado del cielo está entre esos párrafos de Parashá Pekudei. Eso por encima de ellos no entra en el tipo de profecía. Acá hay una llamada que dice, por encima de Netzach y Hod, ya no hay profecía. Va a ser correspondiente a lo que es Espíritu Santo. Y notamos que Moshe Rabbeinu, la paz sea con él, profetizó desde el espéculo iluminador. Acá hay una palabra que está traducida de esta forma, tiene muchas excepciones, pero una de las excepciones que tiene es ese espéculo o lente o visión profética. Y el resto de los profetas fueron guiados por un espejo, o un espéculo, visión profética no iluminadora. Y se sabe que estos dos apodos, designaciones, están en Tiferet y Malhut. Y por lo tanto, el asunto es la dificultad, pues nos quedará claro, nosotros aclararemos que no hay profecía sino en Netzach
en la eternidad y en Jod. Pero en Malhut, donde está el deseo de recibir mismo, o Yesod, donde está esa barrera, allí no hay profecía. Ahí ya es desde lo femenino que se asciende y entonces se llega más arriba y allí está entonces el Espíritu Santo. Y como son llamados profetas, también porque en el mismo Moshe, el mismo Moisés, nosotros encontramos en la Parashá Bereshit, en Génesis, que Moisés está en la eternidad, Netzach, y Aarón está en Jod, en la gloria. Leo un comentario que había quedado aquí colgado, dice, solo desde lo más bajo se puede llegar hasta lo más alto. Para llegar a lo que es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, debemos trabajar en la profundidad de nuestro ego, nuestro mayor dolor, placer. Desde Malhut, que se pega a Yesod, entonces se va a llegar hasta Keter y Josma mismo. En cambio, en el nivel de profecía, solo se está en Netzach y Jod, y hacia arriba sabemos que solo se llega a Da'at. No se llega a donde está Josma, sino que hay cierta comprensión terrenal, por decirlo así. Se llegan en un nivel más bajo, entre cabeza y cuerpo, dentro de comprensiones ya en ese límite de cabeza y cuerpo, y no más arriba, que es donde estaba ubicado Moshe Rabbeinu. Leo de nuevo este párrafo, dice, entonces, Netzach y Hod corresponden a niveles de profecía, Malhut y Esod a niveles que comunican, que eh, nos contactan con el Espíritu Santo, siempre en todos ellos actuando en un camino de conexión hacia Hashem, ¿no? O sea, no, en cada uno de esos lugares, pero hay diferentes lugares, diferentes grados, diferentes profundidades. Es un poco eso lo que está detallado. Decía entonces, además, que mismo en la Parashá Bereshit, en Génesis, está comentado literalmente que Moisés estaba en la eternidad, en Netzach, y Aarón en Jod. Y nosotros encontramos, y también nosotros encontramos, ese Jod es llamado su Jod de Moisés. Se ha dicho allí, en realidad es una sigla, y está con letras grandes, y es una letra Aleph y una letra Shin. Por eso la pongo con rojito, porque en el texto son letras grandes. Dice, su Jod de Moisés, como está escrito, tú diste de tu honra y le dio tributo. Y también indicamos que Samuel era el profeta. Acá donde hace cuando menciona siempre el Tamaye Katuv, o sea, esta sigla que tiene que ver con algo que está escrito en forma literal, eh, eh, normalmente se busca el texto que está refiriendo respecto a la Torá. Cuando dice esto, y diste tu honra y le dio tributo, estamos hablando de Bamidbar 27:20, y ahí menciona. Y diste de tu honra y le dio tributo para que oiga toda la congregación de los hijos de Israel. Y eso refería a Moshe, pero dice que también indicamos que Samuel era el profeta desde Netzach. También Samuel está en esos libros de Samuel 1, Samuel 2, de lo que es esos relatos en la Torá, en el Tanaj. Dice, Samuel desde la eternidad, como está escrito, y también la eternidad, Netzach de Israel, no mentirá. Y eso está en el libro de Samuel 1, en el párrafo 15-29. Acá leemos Samuel 1, en realidad leemos desde 15:28 a 15:30, que dice así. Y Samuel le dijo, Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel,
y lo ha dado a tu compañero mejor que tú. Y además, la fortaleza de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque él no es hombre de arrepentimiento. Y él dijo, he pecado, ahora hónrame ahora en presencia de los ancianos de mi pueblo y en presencia de Israel, y vuélvete conmigo, y me postraré ante el Señor tu Dios. Leo de nuevo el comentario de Lari. Dice, desde la eternidad, Netzach, como está escrito, y también la eternidad, Netzach de Israel, no mentirá. Y por lo tanto, ¿cómo se llevarán a cabo todos los artículos mencionados? Pero la cosa, el asunto es, porque se sabe, fue aprendido, que estos tres, que son Netzach, Hoi y Esod de Seirampín, ellos incluyen cada piso de lo que es el Parsuf de Rachel. Rachel, que es, ya sabemos, lo que refiere a Nupá de Seiram. Acá hay una llamada antes cuando habla de lo que está escrito en el texto respecto a la mentira y también en el texto de Samuel. Dice, recordad que la mentira, además de ser una violación específica del cuarto mandamiento, es uno de los pecados que evita realizar el man en Yesod, evita construir la barrera respecto al deseo de recibir. Cuando nos mentimos a nosotros respecto a qué trabajo puro tenemos que hacer, cuando mentimos a los demás como consecuencia y también en ese comportamiento inadecuado en lo que es lo cotidiano. Por lo tanto, si aquí todavía existía mentira en Samuel, no se podía llegar tan alto. Pero en el futuro, el pueblo de Israel dejará de mentirse a sí mismo y llegará entonces desde Malhut, desde Yesod hasta lo más alto, hasta Keter, desde Malhut. Y eso ya sabemos que solo es posible cuando ese pueblo logre ir a través de Yeshua. Porque se sabe o fue aprendido que en esos niveles de profecía están en Netzach, Hod y esa parte de arriba de Yesod, de cómo le transmiten allí a Yesod, de Seirampin, que incluyen cada piso el rostro, el parsuf de Rachel. Rachel sabemos que es Nupá de Seirampin. Porque hay tres tratados, capítulos, Pirkein anteriores, primeros. Y acá hay un texto que está a la izquierda y lo puse por separado eh, porque está puesto por algo de esa manera. Voy a mostrarlo de nuevo en lo que es el texto original. Es como un cuadrito que hay acá y de nuevo tiene una llamadita con esa Aleph y Shin. Este cuadradito que está en el costado es lo que está ahí como puesto. Bueno, primero hay algunos recuerdos respecto a lo que es también en el Zohar, lo que es el camino de las letras. Desde allí, cuando estudiamos esos textos, recordamos que Nupá de Seirampin, que es el elemento femenino que se acopla a Yesod desde lo bajo, y que en ese Yesod están los dos, está lo masculino y está lo femenino, y ambos tienen que ponerse de acuerdo, y en Yesod de Seirampin, la letra que estaba en ese nivel, en Yesod de Seirampin, era la letra Sad. Y para poder visualizar lo que son las fuerzas masculinas y femeninas en Sadi, había más de una forma, pero estudiamos y vimos en particular dos representaciones para poder llegar a contemplar esas dos fuerzas. Uno era recordando que la letra Kuf es la letra más alta del Parsuf de Malhut. En Malhut habían 4 letras.
Tab, Shin, Resh y Kuf. Y cuando se juntaba con Sadi, formaba la palabra Sadik. Sadik ya es esa persona que logra acoplar correctamente ambas fuerzas. Y una segunda forma que había en Yesod para acoplar eso que está por arriba, estamos hablando de cómo se conectan en Yesod las fuerzas que están en Netzach-Hod con Rachel, que es Nupá de Seirán. Y eso ocurre en Yesod, y por eso estamos rememorando un poco lo que ocurría allí, en Yesod de Seirán. También había una forma con la forma de la letra, que la letra Sadi era una nun aplastada, entre comillas, porque era una nun que tenía como más chica su boca, estaba como la letra Yud por arriba de ella, montándola, y ambas tenían, la luz llegaba por lados distintos, la concavidad de una letra y la otra eran distintas, miraban hacia lados diferentes, y eso nos recordaba de ese trabajo de poder ponerlos cara a cara en ese sitio, para formar entre ambas un mismo dibujo. En ese mismo lugar se unían, pero se unían espalda con espalda. Y ese era ese dibujo de esa letra Sadi, y todo el trabajo ahí era elevarse desde allí para ir poniéndolas cara a cara hacia arriba. Luego explica que hay varios tratados, capítulos Pesquén, son palabras en arameo, anteriores. Luego se usará también esta palabra pirkein, que son desmantelamientos, separaciones, tal cual ocurre con los capítulos. Hacen separaciones en un texto en diferentes temas. Bueno, ahí leemos un poco como este textito por separado, que es como una llamadita, estaba allí, y era un texto más a la izquierda. Dice, Aleph Shin. Aleph Shin ya sabemos que es una sigla que significa se ha dicho allí. Esto es un asunto que no es mencionado. En el tercio inferior de Tiferet, de Seirampi, que Moshe, el comienzo de un piso inicial hacia donde ocurre, tiene lugar. Estamos hablando que estaba en esa parte interior de Tiferet, en ese piso interior de Tiferet. Moshe sabemos que nos trajo la Torá, lo cual es el comienzo para todo este trabajo espiritual. Seguimos leyendo ahora los renglones que están hacia la izquierda de este cuadrito. Entonces dice, desde Nejí, Nejí es Netzachod y Esod de Seirampi. Ellos son su Cajab, Keter Josma Binah, y tres desmantelamientos, separaciones, significa en el medio, son su Hagat, Gesed, Geburah y Fer. Y tres desmantelamientos, separaciones inferiores. Comentarios. Existen dos triángulos invertidos en lo que es la estrella de David. Acá menciona dos de ellos. Menciona Netzach, Hod y Esod. Ellos son lo que va a unirse o corresponderse con Keter, Josma y Binah. Tres desmantelamientos estaban en Nejí que conectan con Keter, Josma y Binah. Y luego menciona tres desmantelamientos, separaciones en el medio que son Hagat, Gesed, Geburah y Fer. Y esas separaciones inferiores de leer abajo, estos Nejí, aquí está Moshe Rabbeinu, en lo que es Netzach, Hod y Esod, en la parte entre la cintura e Esod, por decirlo así. La paz sea con él. El jefe cabeza de todos los profetas.
el profeta desde dos tratados anteriores. Desde Netzach y Jod. Voy a leer un poco el comentario de este libro. Dice, los dos triángulos invertidos de lo que es la estrella de David, la esencia de Keter corresponde con la comunicación desde Yesod hasta lo más alto, la esencia de Netzach en la línea derecha va a conectar con lo que es Josma, la esencia de Hod va a conectar con Binah y se van a eh, el man va a elevar, la luz va a bajar y ambas se van a interconectar, por decirlo así. Son dos triángulos invertidos de esa estrella de David. La esencia de Keter está en Yesod, Malkut, que tiene que ver con la línea media, la esencia de Formá en mensaje en el lado masculino, la de Binah en Jod en el lado femenino, que forma esa forma de esa estrella. Y acá hay una palabra que literalmente es significa, pero está dentro de otra que significa medio, y está como con un apóstrofe allí, entonces pusimos ambos significados respecto a lo que es la traducción. Dice, esta sefirot de Hagat, que es lo que menciona a continuación, están en el medio, están en esa interconexión que son fuerzas que están entre ambas, entre lo que es Neji y lo que es Kahab. En algún lugar intermedio entre Kahab y Neji está esa sefirot de Keter, de Josma, de Gesed, Geburah y Tiferet. Neji son la esencia de Neji para conectar con Kahab desde la parte media del cuerpo. Las inferiores más abajo. Las de más abajo son Neji, las que están en el medio son Hagat y por encima está Kahab. Esto yo lo leí hoy, lo leo de nuevo. Dice, estos son Neji, aquí ya está, aquí está Moshe Rabbeinu, la paz sea con él, el jefe, cabeza de todos los profetas. Fue el profeta desde dos tratados anteriores, desde dos separaciones, tratados anteriores, de eternidad y majestad. Estaba como logrando unir ambas fuerzas, por decirlo así, y conectando esa interrelación entre lo masculino y lo femenino a ese nivel para conectar con la cabeza, desde los aspectos de Ginot de sus rostros en ellos. Bueno, vamos a estar como dejando por acá, ya estamos casi en hora, y también pueden comentar algunas cosas si quieren.